Bueno, estamos entrando a la casa de Mercedes Sosa. Acá es donde se crió y se ha vuelto museo. Bueno, don Tucho, le podemos decir así, contrajo matrimonio con la señora Emma Girón y de acá nació Mercedes. Desde que era niñita, la mamá siempre le gustaba el nombre de Marta. Acá siempre ella era, digamos, devota de Santa Marta y en su confirmación de bautismo le puso Marta. Pero con el correr de los días, el papá cuando la va a anotar en el registro civil, decide colocarle el nombre de una de las hermanas Aide y el nombre de su mamá, Mercedes. Y así quedan los dos nombres existiendo a la vez, porque acá dentro de la casa le decían Marta, pero afuera, como la conocemos todos, Mercedes. Tiene dos hermanos, Cacho, que falleció el 25 de julio pasado, Chichi falleció en el 20. Por parte de la mamá tiene una media hermana, Clara Girona Chocha, le decía, muy querida por los hermanos. Mercedes contrae matrimonio con el señor Oscar Mati y de acá nace su único hijo Fabián, que fallece relativamente joven, a los 60 años, en el 2019, 10 años después de Mercedes. Mercedes fallece el 4 de octubre del 2009. ¿Y alguien sabe cuándo nació Mercedes? El día de la independencia, 9 de julio de 1935. ¿Sí? Por medio de Fabián conoce a sus dos nietos, Araceli y Agustín, y llega a conocer a sus bisnietas en el 2005 a Lara Baste, Norio Mato. Bueno, vamos a decir que los Sosa eran de escasos recursos. La mamá lavaba ropa para la familia y el papá pasó por varios puestos de trabajo, en Changarín, hasta estibador de puerto. Dice un momento determinado, la misma Mercedes cuenta, mi papá se perdió como 23 días caminando al sur de la provincia para encontrar las partes más sacrificadas de un ingenio azucarero, que eran las calderas, ¿no? Entonces sí, los Sosa eran de escasos recursos. Esto es un contexto de museo, pero ya vamos a ver la precariedad de la casa en sus inicios. Bueno, cuenta la historia que en el año 49, cuando Mercedes tan solo contaba con 14 años, justo coincide con que los papás realizan un viaje gratuito a Buenos Aires para festejar el Día de la Lealtad Popular. Y en ese interín Mercedes se dirige hasta su escuela acompañada por su hermana la Chocha, su hermana mayor, y ese día le suceden dos hechos fortuitos. Primero, que falta la señorita de música, la señorita Josefina de Medici, que le había encontrado dote de voz lírica a Mercedes. Conociendo este dato, la directora en un acto festivo le pide a Mercedes si podía pasar adelante para cantar el himno nacional, y fue el orgullo de la escuela. El segundo hecho fortuito es que falta la señorita de Labores, y allí aprovechan las compañeritas para comentarle que en la radio LB12 había un concurso para adolescentes y que el que mejor cantase iba a quedar contratado. Mercedes, en su entusiasmo adolescente, se apersona a la radio, pero como era una época muy conservadora donde no se la dejaba salir a la adolescente ni siquiera a la vereda, si no era con el permiso de los padres a ver al novio, haberse ido a la radio cuando los padres estaban ausentes, a pesar de que estaba a 4 cuadras de acá, no estaba bien visto para la época. Entonces Mercedes, para no ser conocida, se presenta con un seudónimo. ¿Qué seudónimo se coloca? Gladys Osorio. Gladys lo toma por el nombre de su mejor amiga y Osorio por el apellido de la bandera de la escuela. Creativa la Mercedes. Bueno, de una le prueban la voz de ella y lo gana el concurso. Canta Triste Estoy de Margarita Palacio. Y fue la ganadora. La primera que la escucha, la primera que gana. Así que bueno, pero el tema era cómo avisarle a los padres, cómo avisarle acá, porque ella se había ido sin que nadie conozca. Resulta que cuando los papás regresan de Buenos Aires, cuenta la historia que escuchando la radio esa que ustedes ven así en la esquina, acá en la galería, y tomando unos mates, era la época de folclore, y lo único que se escuchaba era música folclórica.
no había otro medio de comunicación, no había la televisión, no había el Bluetooth, internet como tenemos ahora. Era la radio y la época de folclore. Y en un momento determinado la presentan con ustedes Gladys Osorio. Para sorpresa el padre la ve con sorpresa a la esposa y dice, Emma, che, esta no es la buena Marta. Y la descubre que la niñita estaba cantando acá en la radio. Sí, ellos acá en la galería y dicen, mi hija todavía cantando en la radio. Bueno, cuando viene acá a la casa, el padre le retruca y voy a ponerme la voz de Don Tucho, le dice así, ¿le parece bonito andar metiéndose en la radio? Le preguntó Tucho apenas entró. Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente, cuenta Mercedes que le dijo a su papá. Se llevó un susto la Mercedes Marta Gladys Osorio, pero con el tiempo lo convencen al papá, firma el contrato. Y esta fue su primera incorporación de Mercedes en la radio y de una manera de ayudar en la economía de la familia, porque decíamos que los Sosa eran de escasos recursos, pero con la condición de que en aquella época la radio LB12 tenía por costumbre presentar a sus artistas en distintas peñas folclóricas de acá de Tucumán. Entonces el padre firma así y solo si era acompañado por el papá. Y en una de esas peñas folclóricas, en la peña folclórica Montevideo, lo va a conocer a su futuro esposo, Oscar Marco, que también era productor de música y era amor a primera vista. Cuando lo escucha a Oscar cantar, se enamora la Mercedes, Oscar se enamora con la Mercedes y ahí santo matrimonio en julio del 57. Se casa acá en la parroquia de Villa Luján, en el barrio de Luján, de acá de San Miguel de Tucumán, en julio del 57 y en diciembre del 58 nace su hijo Fabián. Hasta tanto, Mercedes, ya antes de casarse oficialmente con Oscar Mato, ya tenía su primer noviecito a los 15 años, con un jovencito mayor que ella, de 19 años, Enrique Asquet, un dueño de fábrica de sellos de goma, un muchacho adinerado de acá de Tucumán. Pero bueno, el amor había comandado primero, lo vio Oscar Mato, y termina su primera relación, Oscar también con su primera relación, y como les decía, se casan en el año 57. En aquella esquina van a ver, en general, que ustedes después pueden sacar fotos, distintas postales de la familia, donde en casi todas las postales ella va a firmar como Mario, queriendo decir de alguna manera como acá en la intimidad familiar, a ella siempre decía Mar. Es más, Cacho, que él estuvo hasta antes de su fallecimiento del 25 de julio, que el 9 de julio estuvo presente, que se conmemoraba los 90 años, ahora se va a conmemorar el 9 de julio los 91 años del natalicio de Mercedes. Él nos contaba, Cacho, un señor muy sencillo, humilde, que después lo van a ver al microcine, hasta su última instancia va a estar, como ustedes lo ven ahí en el microcine, un hombre muy, muy sencillo, muy dado a la gente, muy, bueno, muy humilde el señor. Nos comentaba que cada vez que le tenían que preguntar algo de cualquier circunstancia que fuese interna de la casa, le decían, Marta, ¿qué opinas vos de tal motivo? ¿No? Entonces acá dentro de la casa era la Marta. Después van a ver la foto de la niña Mercedes de 3 4 años de edad. Y en aquella esquina van a ver la foto familiar. De izquierda a derecha lo van a ver a Chichique, el que falleció en el año 20, Mercedes, fíjese esa figura de Mercedes de 20 pico largos de años, de una silueta delgada, vestidos de la época conservadoras, negros, por debajo de la rodilla. Después sigue su papá, don Ernesto Quiteco Soso Montucho, la mamá, la señora Emma Girón. Fíjese el mismo porte de cara de la mamá, de Mercedes, cualquiera diría que es la Mercedes, ¿no? Y Cacho, que es el que falleció el 25 de julio pasado. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver. Allá en una foto, tipo de esto que se celebra el 17 de octubre, que era la Lealtad Popular. Entonces escuchen un poco la voz de Mercedes. Eran muy peronistas, mi mamá y mi papá. Estaban en Buenos Aires cuando Perón mandaba los trenes, se acuerda que vengan de Jujuy, venían los trenes para acá, para Buenos Aires. Entonces, por eso pude ser presentarme en la radio, si no, nunca me hubiera presentado.
¿sí? Esa posibilidad que tuvo de que los padres hayan realizado ese viaje a Buenos Aires, le dio la posibilidad de que ella se dio la escapada a la radio y ganó el concurso, ¿no? Bueno, luego yo les contaba que en el año 57 ella se casa con Oscar Macu y se traslada a Mendoza. Bueno, vamos a escuchar eso, un poco relatado por ella, ¿sí? Yo nunca pensé en cantar para vivir, nunca. Porque yo pensé que bueno, yo en realidad me estaba por casar con un muchacho, no con más. Y me enamoré de las canciones del papá de Floriano. Y dije al otro chico que con el cual me iba a casar, entre todos los regalos que me dieron a la hermana, todo. Ella estaba por casarse con otro, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Estaba por casarse con otro joven adinerado de acá de Tucumán. Pero cuando la contrata en la radio, a los 14 años, la KLB12, en aquella época tenía por costumbre visitar distintas peñas folclóricas de acá. Lo conoce a Oscar Mato y se enamora de él. Y termina su primera relación con este jovencito, ¿no? Fue más comprometido con la realidad del ser humano. Querían que sus letras hablen de alguna manera de lo que le pasaba a su pueblo. Y así nace el movimiento del nuevo cancionero, que se lo va a definir como música nacional de contenido popular. Vamos a ver cómo lo define Mercedes mismo al nuevo cancionero. Nos trasladamos al año 62. Perdón, vamos acá. Y ella lo va a definir. Entonces, bueno, nosotros parábamos a la casa de Armando cuando vivíamos en Mendoza, en Usuriaga. Entonces, ahí hablamos del nuevo cancionero. Era necesario hacer una nueva poesía, darle el problema de los hombres. Tener participación directa de su intervención en este concurso va a ser Jorge Cafrune. Pero yo lo voy a poner un chiquitito para acá, que tengo mejor visualización para acá. Nos podemos poner un poquito. Año ocurrió en el Festival de Cosquín algo que cambiaría la carrera de Mercedes. Los organizadores decidieron no incluirla en la grilla por los motivos que acabo de mencionar. Sin embargo, Jorge Cafrune, arriba del escenario, la invitó a participar. Ahora vamos a ponerlo en la voz de Jorge Cafrune y ustedes se imaginan ahí el show de Cosquín y dice así. Yo me voy a atrever, dice él, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión organizadora, pero que lo voy a hacer. Siempre he sido así, galopedor contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de hablar y que, como les digo, aunque se arme bronca, dice él, les voy a dejar con ustedes una tucumana, Mercedes Sosa. Pasó al frente y fue la ovación de esa noche. ¿Qué cantó? Cantó Derrumbe Indio. Y con eso se consagró nacionalmente. Acá fue conocida ya nacionalmente y su proyección a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en el año 1966 ya había sacado sus primeros long play, pero acá en el 66, vamos acá, dice lo siguiente. A ver. Bueno, acá saca, yo no canto. Bueno, vamos a mostrar un poquito las salas ahora sin gente. Bien. Allá tenemos las fotos reales de la casa, el intendente de la gestión anterior ya tenía intención